procesal. La defensa técnica de Paucarapaxi sostiene de que existe incongruencia entre la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva respecto al título de la imputación sobre Paucarapaxi. Así tenemos de que en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria se ha dicho de que mejor dicho, se le ha imputado a Paucarapaxi el delito de lavado de activos a título de cómplice y en el requerimiento de prisión preventiva a título de autor. Para tal efecto, la defensa técnica incluso ha citado el artículo 64.1, según el cual el Ministerio Público formulará sus requerimientos en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez ni a disposiciones o requerimientos anteriores, en alusión a la autosuficiencia de requerimiento de prisión preventiva. Con relación a este punto, este despacho tiene que decir de que si se advierte una incongruencia entre la disposición de la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva, es claro de que debe tenerse en cuenta como punto de referencia la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque el documento formal en donde se plasman los cargos en contra de un imputado, precisamente es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, si uno tiene que revisar dónde están los cargos que el fiscal ha formulado contra un investigado, el punto de referencia indudablemente va a ser la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esto en función a un argumento normativo y también a un argumento jurisprudencial. ¿Cuál es el argumento de carácter normativo? El artículo 336. En efecto, el artículo 336 del Código Procesal Penal señala de que la disposición de formalización deberá contener los hechos y la tipificación alternativa. Es decir, asimismo tiene que consignarse, se entiende, el nombre completo del imputado. Es decir, en de acuerdo a esta norma, es en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en donde se debe especificar quién es el imputado, cuál es el hecho que se le imputa, cuál es el delito que se le imputa, y se entiende el título de imputación. Esto es, si es a título de autor o de cómplice. También se cuenta con argumentos de carácter jurisprudencial. Se cuenta con la casación 704 2015 Pasco, en la cual se ha establecido concretamente en el fundamento en el 15º considerando
se ha establecido de que para definir la situación jurídica del investigado debe existir una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria emitida por el fiscal, que contenga una imputación concreta, una proposición fáctica, una calificación jurídica y los elementos de convicción. Es decir, es el punto de referencia respecto al título materia de imputación, indudablemente tiene que ser la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Así es que, si bien se ha advertido cierta incongruencia, al final de cuentas el punto de referencia es la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y es acorde, pues, y esto es acorde con los hechos que se le ha imputado, actos de facilitación, actos de colaboración respecto a al haber facilitado la colocación de activos mediante falsos aportantes. En cuanto a las articulaciones de forma, ha formulado varios cuestionamientos. Un primer cuestionamiento se centra en que señala de que de todos los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, solo 5 de ellos se referirían al investigado. Y adelgazando aún más la vinculación de los hechos con el investigado, solamente el único elemento de convicción que sustenta o que acreditaría la participación de la imputada Paucara Paxi en el delito de lavado de activos que se le imputa, solamente sería el testigo protegido número 3. Pues bien, frente a esta articulación, este despacho la va a desestimar por lo siguiente, atendiendo a que en el presente caso importa delinear varias ideas. Una primera idea es que, tratándose de testigos protegidos, conforme lo enseña la jurisprudencia en el derecho comparado, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dejado en claro de que para utilizar las declaraciones se pueden utilizar las declaraciones de los testigos protegidos en la medida de que se encuentren corroborados con otros elementos de convicción. Esa es la idea central. En buena cuenta, la sola declaración de un testigo protegido o de varios testigos protegidos por sí solos no puede fundar una medida cautelar como sería una prisión preventiva. Ahora, en el presente caso concreto, este despacho advierte de que los hechos que se imputa a la investigada Paucara Paxi sobre su participación concreta en los delitos que se le imputa, en el delito que se le imputa lavado de activos, en haber facilitado la distribución de los activos ilícitos, en haber colaborado con la distribución de los activos ilícitos en buena cuenta. Pues bien, se sustenta en lo que ha dicho el testigo protegido, pero también tiene elementos de corroboración. ¿Y cuáles son estos elementos de corroboración? Básicamente se encuentran corroborados con los documentos que se han encontrado. El delito que se le imputa es delito de lavado de activos como integrante de una organización criminal, y esto está corroborado con los documentos que se han encontrado en el inmueble en su domicilio, concretamente en el inmueble donde dice que domicilia, y en la cual se han encontrado diversos objetos vinculados con el hecho en materia de investigación, vinculados a la presunta organización criminal.
Pues bien, se han encontrado objetos vinculados a la presunta organización criminal, como es folder Manila de Fuerza 2011, manifestación de vinculados al mismo, como la declaración de Keiko Sofía Fujimori-Gucci, de Joaquín Ramírez Gamarra. También se han encontrado documentos que dice Lavajato, instrumento de OMPE, ojo, dice aquí Lavajato textualmente, y propuesta Fuerza Popular. También denuncias contra Vizcarra Cornejo, quien es el presidente de la República actualmente. Contratos de prestación de servicios profesionales de Joaquín Ramírez Gamarra. También se han encontrado documentales de prestación de servicios de Ramírez Gamarra. Credenciales del partido, boletas de venta electrónicas de Klimper, una hoja con la inscripción de carátula cuentas, entre otros. Es decir, vinculados pues a esta estructura criminal. No hay que olvidar de que esta estructura criminal se habría enquistado dentro del partido político y había tenido como objeto captar activos ilícitos para lograr capturar el poder político. Pero también está corroborado con datos muy concretos, hechos precedentes. Es decir, se habla de que esta investigada Paucará Paxi habría colaborado o habría facilitado la distribución de los activos ilícitos. Pues bien, eso está corroborado con el hecho precedente de que previamente esta presunta organización criminal, en cabeza de Fuerza 2011, concretamente de su tesorera, habría recepcionado los activos ilícitos que habrían provenido de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas. Y sobre eso se cuentan con elementos de convicción. La declaración de los directivos de Odebrecht, hemos señalado, también las llamadas telefónicas entre Yoshiyama Tanaka y Simón Barata, coordinaciones para los aportes de dinero en efectivo, y también se cuenta con las transferencias que hizo la empresa Odebrecht a favor de cara a materializar el segundo aporte por $500.000 americanos. Es decir, cuando habla el testigo protegido número 3 acerca de la distribución de activos ilícitos en aportes fraudulentos, se entiende que estos aportes con fondos ilícitos, está haciendo referencia a fondos ilícitos que se habrían recepcionado previamente. Esa es la corroboración respecto a los fondos ilícitos. Pero también cuenta con corroboraciones por hechos posteriores. Básicamente se habrían plasmado en dos datos. El primer dato versa sobre el hecho de que estos fondos ilícitos que habrían sido distribuidos mediante el factor Reategui, mediante la búsqueda de falsos aportantes, al final de cuentas se habrían concretizado en la captación de falsos aportantes y también en el depósito de $100.000 que habría recibido el congresista Reategui para luego depositarlos en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 de forma fraccionada, es decir, recurriendo al pitufeo. Con lo cual, estos fondos, de los cuales hablaba el testigo protegido número 3, han terminado depositados en cuentas bancarias. He ahí la corroboración. Pero también en temas vinculados a lo que vendría a ser la justificación de aportes por parte de los falsos aportantes. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos datos de que Tarazona, la tesorera Tarazona, habría facilitado los vouchers y los recibos de aportes hacia las personas que habrían tenido como objeto captar aportantes como Yoshiyama Sasaki y como Reategui.
a efectos de que se los haga llegar a los falsos aportantes para que sustenten los falsos aportes como verdaderos. Es decir, existe toda una pluralidad de elementos de convicción que prácticamente contextualiza y también corrobora el dato prestado por el testigo protegido número 3. Así que es correcto lo que menciona la defensa técnica en el sentido que lo que dice el testigo protegido número 3 debe estar corroborado. Pero cuando señala de que no está corroborado esa versión, este despacho la desestima porque sí está corroborado con otros elementos de convicción, conforme ya hemos dado cuenta. Otro cuestionamiento que ha planteado es el siguiente, respecto al aspecto temporal. Y ha señalado de que el testigo protegido número 3 ha señalado de que Pau Carapaxi le habría situado al año 2011 trabajando directamente con Keiko Sofía Fujimori Gucci, desplegando actos encaminados a facilitar la distribución de los activos. Pues bien, la defensa técnica señala de que eso no sería creíble atendiendo a que recién formalmente trabaja para Fuerza 2011 a partir del año 2013. Pues bien, este despacho va a desestimar ese argumento por cuanto es un argumento de carácter formalista, dado que lo que debe primar, al final de cuentas, es la realidad de los hechos, una suerte de primacía de la realidad. ¿Y qué cosa es la primacía de la realidad? Significa de que, conforme a lo relatado por el testigo protegido 3 y corroborado, como ya hemos dicho, por la recepción de los fondos ilícitos, por la colocación de los fondos ilícitos en la cuenta de Fuerza 2011, por el hecho de que Tarazona habría entregado las documentales de los aportes al congresista Reategui y a Yoshiyama Sasaki, estos datos que corroboran al testigo 3 dan cuenta de qué cosa, de la ocurrencia en el plano de los hechos de que Pau Carapaxi estaría vinculada pues a actos de colaboración respecto a la distribución de los activos del año 2011. Y por ende se deja de lado el plano formal, en donde formalmente habría elaborado en el 2013. Además, el solo hecho de que formalmente elabora en el 2013 no niega la posibilidad de que en lo materialmente haya estado vinculada a la cúpula el año 2011 en la distribución de los activos, concretamente en el factor Reategui. Y el quinto argumento, o el último argumento que señala la defensa técnica, señala que todas las conductas que atribuye la Fiscalía a Carmela Pau Carapaxi serían pues al final de cuentas de abrir la puerta, recibir los documentos, de hacerles llamadas por teléfono al Reategui para que vaya digamos al local del partido político y reciba los montos dinerarios en efectivo para que luego los coloque en falsos aportantes, serían conductas neutrales, dice. Pues bien, este despacho va a desestimar este argumento atendiendo a que cuando se evalúa digamos, el rol neutral de una determinada actividad o un determinado oficio es en la medida que la actuación de la persona de quien se analiza, si ha actuado dentro de su rol, no desborde los contornos del rol que le ha fijado, o bien las normas sociales o las normas jurídicas o los convencionalismos sociales o la costumbre. Pues bien, estamos hablando de que Carmela Pau Carapaxi, lo que sostiene la defensa técnica, simplemente habría cumplido el rol de simple asistente y que no habría ido más allá de ese rol de asistente. Pues bien, es correcto lo que sostiene la defensa técnica, en la medida en que solamente despliegue conductas dentro del rol de asistente. Es claro de que no tendría relevancia penal su actuación, pero si la desborda ya estaría yendo más allá del riesgo permitido y por ende tendría connotación penal su actuación.
En el presente caso concreto de Carmela Paucarapaxi, este despacho considera de que tenemos dos datos que han puesto de manifiesto el desborde de su rol. Lo primero es que cuando se le hizo el allanamiento en su domicilio se encontraron documentales vinculadas a Fuerza 2011. También denuncias de Vizcarra, que no ha podido explicar en esta audiencia su defensa técnica. Pues bien, el hecho de haberse encontrado esas documentales vinculadas a Fuerza 2011 y también a denuncias contra Vizcarra pone de manifiesto pues de que habría desbordado el rol de simple asistente, porque los asistentes no suelen llevarse toda la documentación y la tienen en su casa respecto a lo que está vinculado concretamente a su trabajo. Y su trabajo era secretaria personal en ese tiempo de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Pues bien, lo habría desbordado. Y el segundo dato es que hay que leer la declaración del testigo protegido número 3, no de manera individual, sino en su contexto, en su ambiente natural, en su medio ambiente, como se dice. ¿Qué quiere decir esto? No hay que olvidar de que el cuadro, el paisaje que prácticamente narra el testigo protegido número 3 es que en Bucaré prácticamente se reunía la cúpula. Estaba reunido Keiko Sofía Fujimori Gucci, también se reunía Ana Gers, Figari y también se entiende Silva Checa como miembro de esta cúpula. Pues bien, ¿qué es lo que quiere poner de manifiesto este despacho? De que la forma en que funcionaba esta estructura criminal obedecía a las decisiones que adoptaba la cúpula. Y todo lo que decidía se pasaba al comité ejecutivo de manera vertical y luego a su vez a la bancada fujimorista. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir de que, digamos, en ese local venía funcionando el otro local de Fuerza 2011 que no estaba declarado. Pero además, y esto es lo más relevante que hay que tener en consideración, es que tratándose de esta cúpula hay que tener en cuenta de que en ese local tenían fondos ilícitos que habían recibido de Odebrecht. Y la mecánica de esto era que los tenían ahí, y por eso que proceden a llamar al congresista Arreategui para que vaya a quien le encargan recibir estos montos para conseguir falsos aportantes. Pues bien, la pregunta es, ¿está dentro del riesgo permitido la actividad que desempeñaba esta cúpula en ese local de tener disponibles fondos ilícitos provenientes de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas? Pues bien, la respuesta es que no está dentro del riesgo permitido, sino que la desborda. Por cuanto, si bien la investigada Paucarapaxi habría llamado a Arreategui, le habría abierto la puerta, habría recibido documentos, todo ello habría sido a propósito de que la cúpula le encargue a Arreategui recibir fondos ilícitos en efectivo para colocarlos en la campaña política mediante falsos aportantes. Con lo cual se desborda el riesgo permitido de simple asistente de esta investigada. Pero claro está, hay que también situar su verdadera, hay que aplicar gradualidad. No es una digamos, en alto grado de probabilidad a título de miembro de la cúpula, eso es claro, ni tampoco que haya tenido el dominio del hecho total sobre el evento de la distribución de fondos ilícitos, sino ha realizado una suerte de acto de colaboración respecto a la distribución de los fondos ilícitos. Por eso es que el Ministerio Público le ha imputado
a título de cómplice el delito de lavado de activos. Y este dato lo vamos a tener en cuenta más adelante. Vamos ahora a trabajar 6.5.4 o 5, las articulaciones de la defensa técnica de Tarazona Martínez de Cortés. Pues bien, ha formulado diversas articulaciones. Una articulación se centra en que, una primera articulación que ha formulado la defensa técnica medularmente, nuclearmente, apuntó a sostener que los presuntos aportes fraudulentos y que las actividades proselitistas no justificadas, señala, no podrían sustentar, señala, actos de lavado, dado que en el informe se ha señalado de que no habría existido irregularidad alguna. Así tenemos que, respecto a los aportes fraudulentos, ha señalado de que no se le ha preguntado a los aportantes respecto a la entrega o no de vouchers, y respecto a las actividades proselitistas señala de que no estaban obligados a declarar, a mencionar a los aportantes. Pues bien, este despacho va a desestimar esa articulación, dado que este despacho ha concluido de que, tratándose de los informes de la OMPE, habrían sido de favor, por cuanto habrían buscado, digamos, ocultar aportes fraudulentos o falsos aportantes. Y esta realidad en grado de sospecha grave sobre los falsos aportantes cuenta con elementos de convicción en cuanto al factor Reategui y al factor Yoshiyama Sasaki. Se han identificado una pluralidad de aportantes quienes han mencionado expresamente de que no habrían efectuado aporte alguno. E incluso se ha dado cuenta en el factor Reategui respecto a la persona, digamos, al testigo protegido número 3, que ha señalado que al final de cuentas lo que habría ocurrido es que la cúpula le habría dado dinero en efectivo para que busque falsos aportantes. Lo mismo ha ocurrido con el factor Yoshiyama Sasaki, en la cual se ha señalado de que habría recibido dinero en efectivo para buscar falsos aportantes. Y esto se habría materializado en depósitos que se habrían efectuado en las cuentas bancarias de Fuerza Popular, Fuerza 2011, en montos cuantiosos. En el factor Reategui, $100.000 americanos, de manera fraccionada, y en el factor Yoshiyama Sasaki, concretamente en el encargo que se habría hecho a Mellado, mensajero de Bertini Vivanco, casi $500.000, $477.000 americanos. Razón por la cual esa articulación se desestima. En cuanto a la segunda articulación, señala de que lo declarado por el testigo protegido 3 respecto a la incriminación en contra de su patrocinada por el delito de lavado de activos no está corroborado con otros elementos de convicción. Con relación a esto, este despacho tiene que señalar lo siguiente. En primer lugar, ya se ha dejado en claro de que, tratándose de testigos protegidos, para que sustente una prisión preventiva no puede sustentarse por sí solos, requiere de actos de corroboración. Esto conforme a sentencias de la Corte Interamericana, a la sentencia Catrimán de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también respecto a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, en el presente caso concreto, este despacho sostiene de que todo lo vinculado a la imputada Tarazona Martínez de Cortés
respecto al hecho de que habría colocado estos fondos ilícitos en la campaña política mediante la suscripción de las cartas y también a que habría tenido en su poder dinero en buena cuenta, fondos ilícitos que luego habría entregado a el congresista Reategui para que busque falsos aportantes. Pues bien, a juicio de despacho se encuentra, existe sospecha grave sobre ello en función a lo declarado por el testigo protegido número 3, pero además está corroborado con otros elementos de convicción. Por el hecho antecedente y por el hecho subsecuente. Por el hecho antecedente, de manera muy puntual, este despacho sostiene de que cuando se habla acerca de que esta investigada habría tenido en su poder fondos ilícitos, ese dato está corroborado con el hecho de que previamente Fuerza 2011 habría recibido fondos ilícitos provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. Eso explica la disponibilidad material de fondos ilícitos de parte de Fuerza 2011, ¿en cabeza de quién? De su tesorera de facto, de su tesorera, Tarazona Martínez de Cortés. Pero además este dato está corroborado con el hecho de que estos fondos ilícitos habrían sido entregados a través del factor Reategui para que busque falsos aportantes, y eso se habría materializado en el hecho de que Reategui habría captado falsos aportantes haciéndole firmar los correspondientes recibos, y también se habría materializado con los depósitos que habría hecho en las cuentas en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 de manera fraccionada en la suma de $100.000 americanos a través de otra persona, a través de Berenice Bautista, Ángela Berenice Bautista Ceremelco. Pero también este dato de estos fondos ilícitos que habría tenido en su poder también está corroborado. ¿Con qué está corroborado? Está corroborado con el dato concreto de que luego estos fondos habrían ido a parar al factor Yoshiyama Sasaki, quien para que busque falsos aportantes. ¿Y qué habría ocurrido? Habría buscado falsos aportantes, y es así que estos se habrían materializado en depósitos en la suma de $477.000 americanos aproximadamente. Con lo cual no se habla en términos etéreos, abstractos de estos fondos, sino que han terminado depositados en las cuentas de Fuerza 2011. Y además con el dato de que luego, cuando se había llamado a los falsos aportantes para que declaren, la tesorera Tarazona Martínez de Cortés habría entregado a Reategui y también a Yoshiyama Sasaki las documentales para que estos falsos aportantes sustenten los aportes, como si hubiesen realizado los aportes, cuando en realidad no lo hicieron. Y el otro acto que se le imputa es el tema de haber colocado todos estos fondos mediante estas cartas que habría hecho en la campaña política. Pues bien, eso está corroborado con las propias cartas, con las cartas respecto a los ingresos de Fuerza 2011, en el sentido de que sencillamente los conceptos declarados no están debidamente sustentados. Aportes fraudulentos y actividades proselitistas no declaradas, no sustentadas, atendiendo a que no se habría identificado a los aportantes. La otra alegación que ha hecho ha señalado de que, tratándose de Gutiérrez, que era la tesorera oficial, dijo que habría cambiado de versión y esto habría obedecido a su detención preliminar. Este despacho va a desestimar esa articulación, dado que el tema de cambio de versión debe ser vista integralmente.
se tiene que analizar la primera versión y la segunda versión y ver cuál tiene mayor corroboración para establecer cuál sería más creíble. Porque el solo hecho de que una persona se retracte de su anterior declaración no significa necesariamente que se descarte la primera y se opte por la segunda. Lo que importa, por sobre todo, y siguiendo un acuerdo plenario al respecto, es a propósito de la retractación de las declaraciones. Hay que ver la primera y segunda declaración. Pues bien, a juicio de este despacho entiende de que el cambio de versión más bien evidencia una presión que había recibido esta persona para que cambie de versión, porque no se explica la razón por la cual de un momento a otro habría dado una versión distinta a la inicial. En todo caso, hay que tener en cuenta de que la versión por la cual la versión dada por Gutiérrez, en el sentido de que quien habría sido tesorera en los hechos sería Tarazona, sería una versión más creíble. ¿Por qué razón? Porque está corroborado con otros elementos de convicción. Ensambla con lo dicho con el testigo protegido número 3. Ensambla con lo que materialmente se ha identificado en Tarazona, Martínez de Cortés. El otro argumento que ha señalado la defensa técnica es que respecto al testigo protegido número 3 no puede utilizarse porque no se habría cumplido con el contrainterrogatorio. Pues bien, esta articulación, este despacho la va a desestimar en razón a que el cuestionamiento central formulado por la defensa técnica es que no se puede utilizar la declaración de un testigo protegido en tanto no haya sido sometido a un interrogatorio por parte de la defensa técnica. Este argumento, este despacho la desestima, atendiendo a que se tiene que tener en cuenta la particularidad, la singularidad del caso especial, excepcional, aplicable al testigo protegido. ¿Cuál es la lógica del testigo protegido? Y esto está normado en los artículos 248 y 249 del Código Procesal Penal, así como con el artículo 24 de la Convención de Palermo. También ha merecido tratamiento por la sentencia Norín Catrimán versus Chile, concretamente en los fundamentos 333, 334 y 335, según el cual se ha establecido de que, tratándose del testigo protegido, los actos de investigación que se practiquen respecto a él son unilaterales, justamente para evitar cualquier tipo de presión o intimidación que se pueda ejercer sobre el testigo protegido. Sin embargo, el sistema jurídico debe proveer de otros mecanismos para paliar la indefensión en la cual podría encontrarse la defensa técnica de los investigados. ¿Y cuál es el mecanismo compensatorio para paliar esta situación? Es que la sola declaración de un testigo protegido no puede sustentar una prisión preventiva, sino tiene que estar corroborada con otros elementos de convicción, lo cual aconteció en este caso y ya se ha explicado ampliamente sobre este asunto. Ahora, el tema del contrainterrogatorio, de qué habla el artículo 170, numeral 6 del Código Procesal Penal, no se aplica. No es aplicable en el presente caso. Por cuanto eso se predica a propósito del juicio oral y no en esta etapa, que estamos a nivel de investigación preparatoria. Consecuentemente, este despacho sostiene de que, tratándose del testigo protegido, no es necesario cumplir con el contrainterrogatorio, dado que la situación del testigo protegido es una situación muy excepcional, a efectos de que pueda utilizarse su versión para la lucha contra el crimen organizado, conforme ha sido reconocido en la Convención de Palermo. Pero además, para fundar o para sustentar una prisión preventiva requiere actos de corroboración, lo cual se ha cumplido en el presente caso. Finalmente, el último argumento a propósito de la defensa técnica de
Tarazona Martínez de Cortés es que ha señalado de que el testigo protegido número 3, al dar un dato incriminatorio en contra del Tarazona Martínez de Cortés, lo habría hecho por odio. Pues bien, y para tal efecto ha citado el acuerdo plenario del 2005. Este despacho, ¿qué tiene que decir? De que en principio la versión del testigo protegido número 3 no es lo único que funda la sospecha grave respecto al delito de lavado de activos que se imputa en contra de Tarazona Martínez de Cortés, sino se está fundando en una pluralidad de elementos de convicción. Pero además, este despacho tiene que decir de que el dato dado por el testigo protegido número 3 no se habría fundado en un motivo de odio. Porque lo que pretende la defensa técnica es sostener de que lo habría hecho por una suerte de animadversión, motivo de odio o de conflicto previo que habría tenido el testigo protegido número 3 con el investigado o con la investigada, en este caso Tarazona Martínez de Cortés. Este argumento se desestima porque, para empezar, la identidad del testigo protegido número 3 está reservada. La segunda razón por la cual ese argumento debe desestimarse es que no se ha alcanzado ningún elemento de convicción, o no existe ningún elemento de convicción que devele esta relación previa de conflicto entre el testigo protegido número 3 y la imputada Tarazona Martínez de Cortés, que haga pensar que declaró en su contra porque le tiene animadversión. Es decir, este dato por eso se descarta. Consecuentemente, entiendo de que recién hemos agotado el primer presupuesto, pero tenemos que dar respuesta o seguir los estándares muy altos establecidos por el Tribunal Constitucional en el caso de Ollantumala-Tazo y Nadine Heredia Alarcón, en donde hay que examinar prácticamente todas las argumentos de cargo y de descargo, y las pruebas de cargo y de descargo de ser el caso. En consecuencia, para juicio de este despacho existe sospecha grave sobre el delito de lavado de activos en su forma agravada imputado a ambas investigadas, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés y Carmela Paucará Paxi, con lo cual se cumple con el primer presupuesto material de la prisión preventiva. Vamos al siguiente fundamento. Fundamento jurídico número 6, prognosis de la pena. Este despacho sostiene de que la prognosis de la pena en el caso concreto de las dos investigadas, Carmela Paucará Paxi y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, superaría largamente los 4 años de pena privativa de la libertad por lo siguiente. En primer lugar, debe tenerse en cuenta de que en el presente caso concreto, este despacho ha concluido de que existe sospecha grave sobre el delito de lavado de activos agravado imputado a ambas investigadas. Consecuentemente, si existe sospecha grave sobre el delito imputado a las dos investigadas, este despacho sostiene de que debe aplicársele, a ese dato previo le sigue como consecuencia jurídica también una pena grave en grado de sospecha grave. En grado de pronóstico, para ser más exacto. ¿Cuál es el pronóstico de pena concreto para ambas investigadas? En segundo lugar, previamente debe tenerse en cuenta lo siguiente. Debe tenerse en cuenta de que el marco de pena combinada para ambas investigadas supera, el marco de pena combinada para ambas investigadas va de entre
10 y 20 años. Y esto hay que partirlo en 3 tercios, de 10 a 13, de 13 a 16 y de 16 a 20 años aproximadamente, en 3 tercios. ¿Cuál es la lógica para hacer el pronóstico de pena en un caso concreto? Si concurren circunstancias agravantes genéricas, se va al tercio superior. Si es que concurren circunstancias atenuantes genéricas, va al tercio inferior. Si es que concurren ambas, va al tercio intermedio. Pues bien, en el presente caso concreto, este despacho ha identificado lo siguiente. Muy bien. Sigamos. Vamos ahora al pronóstico de pena concreto en el caso de la imputada Tarazona Martínez de Cortés. ¿Cuál sería el pronóstico de pena en su caso concreto? El pronóstico de pena en su caso concreto sería como mínimo 10 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que el pronóstico de pena concreto en su caso iría en el primer tercio intermedio. ¿Por qué razón? Porque al momento de los hechos tenía menos de 65 años. Además, debe tenerse en cuenta de que ha concurrido una circunstancia atenuante genérica y es que no tendría antecedentes, y es por eso que estamos situando el pronóstico de pena concreto en su caso en el primer tercio. Además, se advierte de que no ha concurrido ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que haga prever desde que se le va a aplicar, se va a hacer un pronóstico de pena inferior a los 10 años de pena privativa de la libertad, es decir, por debajo del mínimo legal. Consecuentemente, el pronóstico de pena en su caso concreto sería superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Cuando hablamos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, para bajar por debajo del mínimo legal se refiere a la tentativa, a la eximente incompleta e incluso a la complicidad secundaria. Vamos ahora al caso de Martínez de Paucará Paxi. Este despacho también entiende de que el pronóstico de pena en su caso concreto va a superar el caso de Paucará Paxi. En el caso de Paucará Paxi, este despacho también entiende de que el pronóstico de pena va a situarse va a ser inferior a los 10 años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué razón? ¿Por qué sostenemos de que va a ser inferior a los 10 años de pena privativa de la libertad? En principio hemos dicho de que el marco de la pena combinada va entre 10 y 20 años. En la medida de que no haya concurrido ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Pero en el presente caso, este despacho advierte de que sí ha concurrido una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal en el caso concreto de Paucará Paxi.
y este es un motivo, el tema de la complicidad, para imponer una pena incluso en grado de pronóstico por debajo del mínimo legal, es decir, por debajo de los 10 años. Y haciendo la gradualidad correspondiente, entiende de que puede bajar un tercio de eso. Aproximadamente el pronóstico de pena en su caso sería en todo caso alrededor de los 6 años de pena privativa de la libertad. Consecuentemente, este despacho sostiene de que aún así se ha superado el pronóstico de pena de los 4 años de pena privativa de la libertad. Consecuentemente, se ha cumplido el pronóstico de pena para ambos investigados. Pero vuelvo a notar el tema de la gradualidad en el tema de los hechos imputados a ambos investigados. Fundamento jurídico número 7. Vamos a ingresar ahora al peligro procesal. En cuanto al peligro procesal de ambas investigadas, Carmela Paucarapaxi y de Adriana Bertila Tarazona Martínez de Cordés, este despacho tiene que decir lo siguiente. En primer término, cuando se habla de peligro procesal, hay que tener en cuenta de que el peligro procesal presenta dos aspectos. Por un lado, el peligro de fuga o de elusión a la acción de la justicia, cuyos criterios han sido reseñados de modo no taxativo en el artículo 269 del Código Procesal Penal. Por otro lado, tenemos el artículo, el peligro de obstaculización a la actividad probatoria, que tiene vinculación con todo acto desplegado por un imputado o una imputada encaminada a oscurecer la actividad probatoria, sea manipulando digamos, las documentales o influenciando sobre los testigos. Este despacho entiende de que los criterios de peligro de obstaculización a la actividad probatoria están reseñados en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Asimismo, conviene anotar este despacho conforme a lo sostenido por el Tribunal Constitucional. Para que se configure el peligro procesal, basta que se configure uno de ellos, o bien peligro de fuga o de elusión a la acción de la justicia, o bien de peligro de obstaculización a la actividad probatoria. No se requiere de que se configuren ambos peligros, basta uno de ellos y se entiende en grado intenso. Atendiendo a que no hay que olvidar de que la prisión preventiva, la excepción, la regla es la libertad y la excepción tiene que ser la prisión preventiva. Vamos ahora a trabajar el caso concreto de Carmela Paucarapaxi. Primero, vamos a analizar, en el caso de Carmela Paucarapaxi, el peligro de fuga o peligro de elusión a la acción de la justicia. Este primer punto. Con relación, y el primer punto que vamos a analizar es a propósito de su arraigo.
Pues bien, en cuanto al arraigo de Paucarapaxi, este despacho sostiene que va a dar por acreditado su arraigo domiciliario y su arraigo laboral. Su arraigo domiciliario en el sentido de que tiene domicilio en el sector 3, grupo 18, manzana P, lote 22, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. Atendiendo básicamente a la constatación domiciliaria que ha presentado, a los recibos de servicios y también al acta de allanamiento. En el acta de allanamiento se han encontrado bienes, objetos vinculados a, digamos, a los hechos en materia de investigación y que están vinculados a la propia investigada Paucarapaxi. En cuanto al arraigo laboral, este despacho también va a dar por acreditado, atendiendo a que estaría trabajando muy bien, el certificado de trabajo. El certificado de trabajo de parte del partido político en el sentido de que labora para Fuerza Popular como secretaria. Asimismo, de que en el inmueble que se ha referido vive con su familia. Es decir, vamos a dar por acreditado su arraigo domiciliario, familiar y laboral. Como lo hemos dicho en otras audiencias, el hecho de que una persona tenga a los 3 arraigos significa de que no va a eludir la acción de la justicia. Este despacho señala de que eso no garantiza. Pero es un dato referencial que vamos a tener en cuenta y que vamos a evaluar en conjunto con los demás criterios del peligro procesal. El segundo tema que vamos a evaluar respecto al peligro de elusión a la acción de la justicia. Vamos a evaluar el tema de la gravedad de la pena. ¿Qué hay que decir respecto a la gravedad de la pena? A esta investigada le espera una pena grave, alrededor de los 6 años de pena privativa de libertad en grado de pronóstico. Es decir, una pena efectiva. Este dato hace prever de que dicha investigada podría asumir la conducta de eludir la acción de la justicia por el pronóstico de pena grave que se espera imponerle a esta investigada. Entonces, este es un dato que abona al peligro de elusión a la acción de la justicia. El otro dato que vamos a tener en cuenta es la magnitud del daño causado. La magnitud del daño causado en el sentido de que cuando se habla de la magnitud del daño causado conforme a la casación de Moquegua, debe tenerse en cuenta el tema concerniente a la gravedad del delito imputado a esta investigada. ¿Qué ha ocurrido? Pues bien, a esta investigada se le está imputando el delito de lavado de activos, ya lo hemos indicado, en su modalidad de actos de conversión y de ocultamiento. Pues bien, estos datos concretos sobre
conversión y ocultamiento ponen de manifiesto afectación a bienes jurídicos relevantes con su conducta. Concretamente, cuando habría desplegado su conducta de colaborar con el ingreso de activos ilícitos, cuando habría acreditado, digamos, tomen asiento, por favor. Cuando habrían acreditado, mejor dicho, se habría puesto de manifiesto de que con su conducta, con la conducta concreta de esta investigada de haber, digamos, colaborado con la distribución de fondos ilícitos en aportes en la campaña política de Fuerza 2011, este despacho asume pues de que se habría afectado la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero, por cuanto con su conducta habría facilitado el desequilibrio de la estabilidad económica por el ingreso de fondos ilícitos. Asimismo, en lo que atañe al ocultamiento de fondos ilícitos en aportes fraudulentos, se habría puesto de manifiesto la afectación a la eficacia del sistema de justicia, por cuanto al ocultarse los fondos ilícitos en aportes fraudulentos, se habría afectado, digamos, la lucha contra el crimen organizado. Consecuentemente, acá tenemos otro dato más concreto de magnitud del daño causado que abona al peligro de elusión a la acción de la justicia. El cuarto dato que hay que dar cuenta es el tema concerniente a su movimiento migratorio. En cuanto al movimiento migratorio, de acuerdo al oficio remitido por Migraciones, no se aprecia movimiento migratorio alguno de esta investigada. Razón por la cual no existe, se verifica objetivamente de que no existe el peligro que pueda eludir la acción de la justicia desplazándose hacia el extranjero, tanto más si no registra movimiento migratorio en ese sentido. En cuanto a su comportamiento procesal, que es otro dato a tener en cuenta en el peligro de elusión a la acción de la justicia. Concretamente, el comportamiento que la Fiscalía ha señalado es que cuando se le preguntó sobre sus generales de ley, concretamente sobre su teléfono, indicó de que no recuerda cuál sería su número telefónico. Pues bien, este despacho debe ser enfático en este punto. El derecho a la no autoincriminación se refiere concretamente a guardar silencio sobre los hechos que se le imputa a un investigado o a una investigada. Pero respecto a las generales de ley, se entiende de que el imputado debe brindar los datos hacia la autoridad fiscal. Pues bien, respecto a las generales de ley, hay datos básicos y hay otros datos que están en la zona gris. Los datos básicos, por ejemplo, es el tema concerniente a los datos de identificación. Por ejemplo, nombre y apellidos, DNI, que facilite la acción de la justicia. Pero a juicio de este despacho está en la zona gris el tema concerniente al teléfono. Está en la zona gris. No se puede establecer, no existe ningún dato cierto que permita establecer si es que este dato en verdad lo conocía o en verdad lo había olvidado o no tendría, digamos, no lo habría recordado en el sentido que se lo habrían preguntado. En todo caso, está en la zona gris que no abona en su contra. En conclusión, respecto al peligro de elusión a la acción de la justicia, se advierte lo siguiente: tiene arraigo, su movimiento migratorio
ha evidenciado que no ha salido del país, es decir, existe un dato objetivo de que no va a eludir la acción de la justicia, o que digamos no va a salir del país para eludir la acción de la justicia, porque ese es el dato concreto. Esto abona a su favor. En cuanto al comportamiento procesal, está en la zona gris. Esto de no haber brindado su teléfono está en la zona gris, por lo tanto no abona ni a favor ni en su contra. El dato de la gravedad de la pena abona en su contra, y el dato de la magnitud del daño causado abona en su contra. Con lo cual, en conclusión, advertimos de que existe cierto peligro de elusión a la acción de la justicia, solamente por el dato de la gravedad de la pena y por el dato de la magnitud del daño causado. Pero ojo, siguiendo también al Tribunal Constitucional, hay que tener en cuenta los grados de intensidad. Y acá los grados de intensidad del peligro de fuga es mínimo, es bajo, de acuerdo al balance general. Vamos a analizar ahora el otro punto, el peligro de obstaculización de parte de esta investigada. Muy bien, tenemos dos datos concretos de peligro de obstaculización que vamos a analizar. El primer tema es respecto a que el testigo 3 ha señalado de que una conducta de obstaculización que habría identificado el Ministerio Público habría consistido en que el testigo 3 ha referido que siempre rompe los papeles. Como siempre le lleva la agenda a Keiko Fujimori, se entiende de que luego rompe los papeles, se entiende para no dejar rastro alguno. Pues bien, este despacho, en aras también de ser objetivo, evaluando el tema concreto, vamos a tener en cuenta lo que ha dicho el Ministerio Público, de que rompe papeles, pero cuando se habla de romper papeles, tiene que hacerse referencia a algún dato sensible a la investigación. Sin embargo, aquí estamos en términos genéricos. No hay un dato sensible, directo, que ponga de manifiesto de que este dato obstaculiza la actividad probatoria. Es cierto, bueno, el testigo 3 ha dicho que rompe papeles, pero tiene que referenciarse respecto a algo objetivo y vinculado a la investigación, y eso no se ha informado. Por lo pronto, faltan mayores actos de investigación sobre ese punto. Así que este dato está en la zona gris también, que no puede ni abonar ni a favor ni en contra de la investigada. Y el último dato es el tema de que en el allanamiento se le han encontrado diversos documentos vinculados al objeto de la investigación, vinculados a Fuerza 2011, documentales, declaraciones y sobre todo el tema concerniente a los expedientes de Martín, o las denuncias de Martín Vizcarra, respecto al cual la investigada y su defensa no han logrado dar una respuesta solvente a este despacho. Pero este despacho entiende también, analizando el hecho en materia de imputación, que la imputada no está en la cúpula. Objetivamente está en el lado de los administradores de los activos ilícitos, pero hemos delimitado de que solamente habría colaborado respecto a la administración de los activos ilícitos. Por ende, si es que habría tenido el hecho objetivo es que se le encontró estos documentales, y si lo habría tenido, habría sido, se entiende, a título de una directiva que le habría dado la cúpula de esta presunta organización criminal. Así que este es un dato de obstaculización que abona en su contra, este solo dato, pero en un grado no alto, no medio, a juicio de este despacho, a un nivel bajo. Consecuentemente, en conclusión, se advierte peligro de obstaculización en un nivel bajo.
En conclusión, se ha acreditado el peligro procesal de esta investigada, pero en un nivel de intensidad bajo, no alto, como sí ha acontecido con otros investigados a quienes se le ha dictado prisión preventiva. Va a dar por cumplido el peligro procesal, pero un nivel de intensidad bajo. Vamos ahora a analizar la situación jurídica de la investigada .3. La situación jurídica en cuanto al peligro procesal de Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés. ¿Qué tiene que decir respecto a esta investigada de este despacho? Vamos a empezar primero con el peligro de fuga y luego con el peligro de obstaculización. En cuanto al peligro de fuga, este despacho va a analizar en primer término el arraigo. Muy bien, este despacho va a dar por acreditado igualmente su arraigo domiciliario, familiar y laboral. En el sentido que tiene un domicilio, de acuerdo a la documentación que ha presentado, que tiene familia, igualmente de acuerdo a la documentación que ha presentado, y también que tiene una ocupación, que es, digamos, trabaja para Fuerza Popular. Sin embargo, este despacho también va a hacer la aclaración de que el solo hecho de que la investigada tenga los 3 arraigos garantiza que no va a eludir la acción de la justicia. Este despacho también ya ha tenido ocasión de señalar de que eso no garantiza, porque se han visto casos de gente con todos los arraigos, arraigo domiciliario, familiar y laboral, e incluso prestigio social, que han terminado eludiendo la acción de la justicia, y eso se ha visto en numerosos casos. El segundo dato que este despacho va a tener va a analizar es el tema referente a su facilidad para salir del país. Aquí vamos a analizar su movimiento migratorio. Efectivamente se aprecia de que ese investigado tiene movimiento migratorio. En cierta medida tiene facilidad para salir del país, pero también de manera objetiva se verifica de que esta investigada ha salido del país pero ha retornado, es decir, ha tenido periodos cortos de salida del país. Pero luego ha terminado retornando al Perú. Así que este dato, de manera objetiva, nos lleva a la conclusión de que tiene facilidad para salir del país, pero siempre retorna al país. Sin embargo, este dato tampoco no garantiza de que en algún momento pueda asumir la conducta de salir del país para eludir la acción de la justicia. Es decir, se toma con las reservas del caso. El tercer dato que vamos a evaluar
Es el dato referido a que no habría concurrido a una declaración fiscal. Sin embargo, este despacho, revisando la documentación pertinente, verifica de que la investigada se habría cumplido con justificar su inasistencia a dicha declaración. Así es que este dato no va a abonar ni a favor ni en contra de dicha investigada. El otro dato que vamos a evaluar a propósito de esta investigada va a ser el tema concerniente a la gravedad de la pena. En efecto, el tema de la gravedad de la pena, en el caso de esta investigada, a esta investigada le espera mínimamente 10 años de pena privativa de libertad como mínimo, hace prever de que en libertad pueda eludir la acción de la justicia. Es decir, el dato objetivo de que sobre esta investigada pueda recaer en grado de pronóstico una pena grave, nos hace suponer de que puede eludir la acción de la justicia. El cuarto dato es el tema concerniente a la magnitud del daño causado. Ya la acusación de Moquegua ha tenido ocasión de señalar con toda claridad de que cuando se habla de la magnitud del daño causado, se está hablando en concreto de la gravedad del delito. En el presente caso, este despacho, evaluando la conducta imputada a esta investigada, cuál es la conducta imputada a esta investigada y sobre el cual existe sospecha grave, sería el hecho de que habría realizado informes de rendición de cuentas del partido Fuerza 2011 con la finalidad de ocultar dineros de procedencia ilícita. Asimismo, habría tenido en su poder dinero producto de fuente ilícita de la División de Operaciones Estructuradas, se entiende, las cuales habría colocado en la campaña mediante falsos aportantes. Buena cuenta se le ha imputado los delitos de conversión y ocultamiento del delito de lavado de activos. Conductas que indudablemente afectan bienes jurídicos relevantes, como vendría a ser la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero. ¿Cuál es la idea? La idea es que al mercado ingresen flujos económicos que no tengan procedencia ilícita, porque cuando ello ocurre se afecta o se altera el normal funcionamiento de la economía de un país. Y el otro punto es el tema referente al acto de ocultamiento, la cual indudablemente afecta la eficacia del sistema de justicia penal, mediante el cual se oculta los fondos ilícitos mediante falsos aportantes. Consecuentemente, aquí se habría cumplido con la magnitud del daño causado en el caso de esta investigada. En suma, haciendo el balance correspondiente respecto a los factores que abonan al peligro de fuga, y digamos, tenemos dos factores que abonan a su favor: el arraigo y también la facilidad, digamos, el hecho de que su movimiento migratorio ha puesto de manifiesto de que siempre ha retornado al país cuando ha salido al extranjero, y los datos que abonan en su contra en cuanto al peligro de elusión a la acción de la justicia sería el tema de la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. Consecuentemente, existe cierto peligro de elusión de la justicia, pero, reitero, en su caso, el grado del peligro de fuga, en su caso, es, siguiendo una sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, en donde ha señalado de que es conveniente establecer la intensidad de los peligros. Este despacho considera en todo caso de que la intensidad del peligro de fuga en el caso de esta investigada es
no alto ni mediano, sino bajo igualmente. Vamos a analizar ahora el peligro de obstaculización. En cuanto al peligro de obstaculización que tenemos el dato concreto de que la documentación del Partido Fuerza 2011 no se habría encontrado en Paseo Colón, sino en el domicilio en Morochucos. Es decir, en buena cuenta no estaba toda la documentación de Fuerza 2011 en la sede oficial, sino estaba en otra sede. Y por ello la Fiscalía sostiene de que este hecho es imputable a la investigada. Pues bien, dado que cuando se ha hecho pues el allanamiento al domicilio en los Morochucos, se ha encontrado abundante documentación vinculada al partido Fuerza 2011 y a los hechos materia de la presente investigación. Consecuentemente, aquí detectamos un dato de peligro de obstaculización. Pero el grado respecto a este hecho también va a ser bajo. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple y objetiva, y es que dentro del organigrama y la estructura criminal tenemos una cúpula la que decidía todo y el resto verticalmente obedecía, y dentro de los estamentos que obedecía indudablemente estaba esta investigada. Si es que digamos los documentos no estaban en el local oficial sino en otro domicilio, le sería imputable a la investigada Tarazona Martínez de Cortés, le sería imputable, pero no en un nivel alto, sino en un nivel bajo, porque se entiende que eso habría obedecido a directivas de la cúpula. Gradualidad nuevamente. El otro dato, con respecto a las presiones sobre los testigos o la influencia sobre los testigos, tenemos lo declarado, lo referido por el testigo protegido número 3. ¿Qué ha dicho el testigo protegido número 3? Ha dicho textualmente lo siguiente: Jorge Yoshiyama Sasaki era una pieza fundamental en la estructura de distribución y captación de falsos aportantes, quien coordinaba con la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés para efectos de la entrega de los recibos de aportaciones que firmarían los falsos aportantes, así como ingresar los montos y nombres descritos en los referidos recibos a la rendición de cuentas del Partido Fuerza Popular, además de realizar un registro de aportantes. Además, señala el testigo protegido de que la señora Adriana Tarazona era quien entregaba documentos a Jorge Yoshiyama Sasaki como copia de los recibos de aportaciones al partido para que los testigos presentaran en sus declaraciones como si hubieran tenido dichos recibos en su poder. Pues bien, aquí se aprecia de que la conducta de esta investigada habría sido de facilitar los recibos para que se les haga llegar ¿a quién? Al factor Jorge Yoshiyama Sasaki, para que ese a su vez se lo haga llegar a los aportantes, para efectos de que sustentaran sus aportes.
Pero ojo, aquí hay que tener en claro que también su conducta habría sido de facilitar, pero la iniciativa de todo ese acto se entiende que venía de la cúpula, eso se ha establecido también por el testigo protegido número 3, y también habría venido de parte de Jorge Yoshiyama Sasaki. Consecuentemente, habría facilitado en cierta medida cierta obstaculización. Aquí también el grado es mínimo, no es alto, porque no es ella la que ha orquestado toda esta trama de influenciar sobre los testigos, ni de que declaren falsamente, sino tan solo de facilitar, se entiende por directivas también de la cúpula. Gradualidad nuevamente. Consecuentemente, tenemos dos datos concretos. Dos datos concretos de peligro de obstaculización. Los documentos que se encontraron en un lugar que no era la sede y también el tema correspondiente a que habría facilitado documentación a los testigos para que sustenten sus aportaciones, de cara a que digan que reconozcan como suyo los aportes, pero aquí también el grado es mínimo, dado que el rol protagónico habría recaído en la cúpula y en los propios operadores encargados de obstaculizar la acción de la justicia. Grado mínimo. Conclusión, peligro procesal se cumple, pero en un grado mínimo respecto a esta investigada. Por cumplido el tercer presupuesto de la prisión preventiva. Fundamento jurídico número 8, sobre la proporcionalidad. Este despacho va a analizar los tres subprincipios a propósito de la proporcionalidad. La idoneidad, va a analizar el tema de la necesidad y el tópico correspondiente a la proporcionalidad en estricto sentido. En cuanto a la idoneidad, este despacho considera de que la prisión preventiva es un mecanismo idóneo para ambas investigadas, porque busca garantizar su presencia tanto para los fines de la investigación como para los fines de la decisión final. Es el mecanismo más idóneo para garantizar cualquier riesgo que pueda existir en contra del proceso. Sea un riesgo de fuga, aunque sea mínimo en sus casos, o sea un riesgo de obstaculización a la actividad probatoria, aunque sea mínimo en sus casos. Consecuentemente, la prisión preventiva es idónea para ambas investigadas. Vamos a evaluar ahora la necesidad. En cuanto a la necesidad importa evaluar en el caso concreto, porque es lo que señala un autor en la materia. El drama de resolver un caso concreto es compatibilizar la universalidad de la norma con la particularidad del caso concreto. Esa es la idea central. No todos los casos son iguales y cada caso debe merecer una respuesta del juez en función a cómo se ha delineado, a cómo se han delineado los hechos en cuanto a cada caso concreto. Muy bien, dicha esta aclaración, ¿qué significa evaluar la necesidad? Evaluar, por un lado, la prisión preventiva frente a otros medios alternativos menos gravosos a la prisión preventiva. Si cumplirían o no la misma finalidad. Y la respuesta es sencilla. Dentro del elenco de medidas alternativas menos gravosas, este despacho está identificando varias. Está identificando en el caso de la investigada Tarazona
Martínez de Cortés un arresto domiciliario, impedimento de salida y además una comparecencia con restricciones. En el caso de la investigada Paucará Paxi, tenemos como, digamos, medios alternativos menos gravosos a la prisión preventiva. Tenemos aquí a la comparecencia con restricciones y al impedimento de salida. Vamos a evaluar cada caso en particular. Vamos a empezar evaluando el caso de Paucará Paxi. Este despacho debe tener en cuenta de que está investigada, digamos, lo que se le ha imputado, los hechos que se le ha imputado es a título de cómplice del delito de lavado de activos. Es decir, la carga de responsabilidad en grado de probabilidad es menor en comparación a los demás imputados en el presente caso, en donde se les ha imputado a título de autor. En cambio, a Paucará Paxi se le ha imputado a título de cómplice, por eso que se ha hecho un pronóstico de pena más bajo. Vamos a ver si en su caso se puede aplicar una medida alternativa menos gravosa y que cumpla con la misma finalidad que la prisión preventiva. Este despacho considera, atendiendo básicamente a su grado de vinculación con los hechos imputados a título de cómplice, en grado de sospecha grave sobre su grado de participación a título de cómplice, de facilitar, no de tener el dominio del hecho total, sino de facilitar los actos de lavado de activos, y además, teniendo en consideración de que tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización tienen una intensidad baja, este despacho considera de que debe imponérsele una medida alternativa a la imputada Paucará Paxi. Y se le va a imponer una medida alternativa distinta a la prisión preventiva que entiende este despacho que va a asegurar cualquier riesgo al proceso. Le va a imponer como le va a imponer dos medidas. Impedimento de salida a efecto de garantizar su presencia por 36 meses impedimento de salida del país por 36 meses a fin de garantizar su presencia para los fines de la investigación, concretamente para los actos de investigación que ha programado la Fiscalía a partir de sus declaraciones y también de reconocimiento de documentos para fines de averiguación de la verdad. 36 meses de prisión preventiva para asegurarlo durante toda la investigación. Y además le va a imponer comparecencia con restricciones, bajo estrictas reglas de conducta. Preciso de que el impedimento de salida es por 36 meses. Y por otro lado, adicionalmente se le va a imponer comparecencia con restricciones. ¿Cuáles son las reglas de conducta que se le va a imponer? Justificar sus actividades cada 30 días ante el juzgado. Firmar el control biométrico cada 30 días. Se le impone como regla de conducta no comunicarse por cualquier vía con otro imputado de este caso, con otro testigo de este caso, sea por vía directa o indirecta. Esto va como regla de conducta a la investigada Paucará Paxi.
También se le impone no ausentarse de la localidad de Lima, que es su domicilio, sin previa autorización judicial. ¿Esto qué cosa quiere decir? Si desea salir del país, tiene que pedir previa autorización judicial al juez, justificando el motivo de su salida. Asistir a todas las diligencias que programe la Fiscalía y el juez, cuando sea indispensable y obligatoria su presencia. Hay diligencias donde no es obligatoria, a esas no, sino a las diligencias donde sea obligatoria. Y además, este despacho, ¿cuánto es su sueldo, doctora? ¿Cuál es el sueldo que percibe usted? Acérquese, por favor. Sí, su sueldo, ¿cuál es el sueldo que percibe? A ver, por favor. Hola. Sí, Mi sueldo es 3.580 mensual. Ese es el ingreso, pero también tengo egresos mensuales porque tengo que hacer mis gastos, mantenimiento de mi mamá, tarjetas, compras. O sea, quiero que lo tenga en cuenta. Muy bien, atendiendo a su situación. ¿Usted tiene bienes inmuebles a su nombre? Ni uno. Voy a imponerle 15.000 soles de caución, ¿ya? 30 días para que pague. Muy bien, vamos ahora a trabajar con la investigada Adriana Bertila Tarazona Martínez de Cortés. Su grado de participación en los hechos es mucho más alto, atendiendo a que ha tenido la disponibilidad de los activos. Y hay que tener en cuenta lo siguiente a propósito de las medidas. Habíamos señalado de que en su caso vamos a evaluar el tema del arresto domiciliario, del impedimento de salida y de la comparecencia con restricciones. Este despacho considera de que su participación en los hechos ha sido mucho más protagónico, por cuanto ha sido quien ha hecho las declaraciones ante la OMPE para colocar los presuntos activos ilícitos en grado de sospecha grave. Pero también ha sido quien habría tenido la disponibilidad de los activos ilícitos para la colocación en falsos aportantes. Claro está, no por iniciativa suya, sino por directivas de la cúpula. Así que también vamos a tener en cuenta la gradualidad. Muy bien, atendiendo a todo esto, vamos a evaluar si qué medida es mucho más razonable en su caso. ¿Un arresto domiciliario o una comparecencia con restricciones más impedimento de salida? Este despacho considera de que con medidas alternativas a la prisión preventiva, igualmente, y bajo la lógica de que la prisión preventiva es excepcional, y atendiendo a que no tiene pues un papel de cúpula, de decisorio en respecto a los hechos imputados. Este despacho sostiene de que ¿cuál es lo más proporcional? ¿Un arresto domiciliario o una comparecencia con restricciones más impedimento de salida? Este despacho va a imponerle arresto domiciliario, atendiendo a la gravedad de los cargos. Le va a imponer arresto domiciliario por 36 meses en el domicilio que tenga bien designar. Atendiendo a que ha sido su participación en los hechos ha sido mucho más plausible y además su conducta de obstaculización, aunque sea en grado mínimo, también ha sido más plausible. En comparación a la investigada Paucara Paxi.
Adicionalmente, este despacho también le va a imponer impedimento de salida para garantizar, porque a veces no se garantiza la salida por movimiento migratorio. 36 meses también de impedimento de salida para que vaya registrado en el certificado, en la entidad administrativa correspondiente. Básicamente el arresto domiciliario por el peligro procesal mínimo y también por la edad también estoy teniendo en cuenta para efectos de aplicarle una medida alternativa. Y de caución le voy a fijar 20.000 soles para pagar igualmente en 30 días. Y además se le impone como regla de conducta también la prohibición de comunicarse por cualquier vía con imputados o testigos en el presente caso, bajo apercibimiento de revocarse también la medida. Por estas consideraciones, un poco más. Respecto a la proporcionalidad, este despacho entiende de que, como ya no se va a privar, entiende de que como la medida más proporcional sería una medida alternativa en ambas investigadas, este despacho considera de que las restricciones a los derechos a los investigados estaría plenamente justificada en aras de garantizar con estas medidas alternativas el riesgo al proceso, riesgo al peligro de ilusión a la acción de la justicia y allí también a la obstaculización a la actividad probatoria. Y finalmente, el último fundamento tiene que ver con la fijación del plazo de la prisión preventiva, ya carece de objeto, atendiendo a que este despacho ha optado por medidas alternativas a la prisión preventiva. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Y quiero dejar en claro, antes de cerrar este tema, de que este despacho está imponiendo medidas alternativas a las dos investigadas porque la situación jurídica de las dos investigadas es distinta al resto. ¿Por qué razones es distinta? Porque hemos impuesto prisión preventiva en el caso de Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Gers, Pierre Figari, Silva Checa, porque serían miembros de la cúpula de la organización criminal, de la presunta organización criminal que habría dirigido todo este tema referente a la obstaculización de la actividad probatoria, que es el principal motivo por el cual se les impuso prisión preventiva. Igualmente, su caso es distinto al caso también de Mejía Leca, en donde esta persona habría sido quien habría obstaculizado la actividad probatoria, sobre todo presionando a los testigos para que acepten los aportes como suyos cuando en realidad no habían realizado aporte alguno. Este despacho aplica porque la prisión preventiva es excepcional. Cuando hay medidas alternativas a la prisión preventiva, no se va a optar por la prisión preventiva. Y este despacho lo ha dicho, no aplica en todos los casos prisión preventiva. Solamente en los casos en donde está en serio riesgo el proceso. Y aquí, en este caso, ha detectado peligro procesal mínimo que puede ser conjurado con las medidas alternativas que estamos aplicando. Distinto es el caso de las personas que hemos dictado prisión preventiva, en donde es plausible, evidente y la dirección de los actos de obstaculización a la actividad probatoria. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva respecto a la investigada Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés y en su lugar, como medidas alternativas, se le impone las siguientes medidas. Impedimento de salida del país por 36 meses y también se le impone arresto domiciliario por 36 meses en el domicilio que cumpla con todos los requisitos de la ley.
bajo las siguientes reglas de conducta a dicha investigada. Hemos indicado de que tratándose de Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, el impedimento de salida por 36 meses va a correr a partir del día de hoy, 22 de noviembre del año 2018, y va a vencer el 21 de noviembre del año 2021. Segundo, muy bien, lo segundo, también se le está imponiendo arresto domiciliario por el plazo de 36 meses a esta investigada, que va a correr desde el del día de hoy, 22 de noviembre del año 2018, y va a vencer el 21 de noviembre del año 2021. Asimismo, se le está fijando como reglas de conducta las siguientes. Primero, la prohibición de tener comunicación por vía directa o indirecta con imputados o con testigos del presente caso. Segunda regla de conducta. Se le impone la obligación de asistir a todas las diligencias que cite la Fiscalía y el juzgado, cuando sea estrictamente obligatoria su presencia. Las que son facultativas, no está obligada. Tercero, se le impone una caución de 20.000 soles que va a pagar en 30 días. Voy a fijar 30 días hábiles en ambos casos. Hábiles. Muy bien, atendiendo a que se está disponiendo arresto domiciliario, este despacho va a cursar oficio a la entidad para que quede en calidad de custodia en la entidad correspondiente hasta que se regularice, hasta que cumpla con designar el domicilio en el cual va a cumplir su arresto domiciliario. Va a quedar en custodia bajo la entidad correspondiente. Así que se le requiere que cumpla con señalar el domicilio donde va a, si es posible, ahora mismo la va diciendo para facilitarle a los efectivos de la policía de que puedan hacer las averiguaciones para efectos del lugar donde va a cumplir su arresto domiciliario. Segundo, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses respecto a la imputada Carmela Paucará Paxi, y en su lugar se le impone las siguientes medidas. Impedimento de salida del país por 36 meses, el cual va a correr desde el 22 de noviembre del año 2018, va a vencer el 21 de noviembre del año 2021. Asimismo, se le impone comparecencia con restricciones bajo las siguientes reglas de conducta. Como primera regla de conducta se le está imponiendo firmar el control biométrico cada 30 días y justificar sus actividades. Como segunda regla de conducta se le está imponiendo de que no comunicarse, no tener comunicación por cualquier vía con algún testigo o imputado del presente caso. Tercera regla de conducta, no ausentarse de la localidad sin previa autorización judicial. Es decir, si pretende salir de la ciudad, tiene que solicitar la autorización judicial y con la sustentación correspondiente. Cuarto, asistir a todas las diligencias que programe la Fiscalía y el juzgado cuando sea obligatoria su presencia. Quinto, se le impone una caución de 15.000 nuevos soles que va a pagar en el plazo de 30 días hábiles también. Muy bien, se deja en claro. Tercero,
se dispone de que las investigadas, tanto Carmela Paucarapaxi y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, cumplan con las reglas de conducta que se les ha impuesto, que le ha impuesto este despacho, bajo apercibimiento de revocársele frente al incumplimiento de cualquier regla de conducta, previo requerimiento del Ministerio Público. Así es que se le está poniendo en conocimiento tanto a la investigada Paucarapaxi. ¿Entendió la regla de conducta? ¿Usted entendió? Muy bien. Cuarto, se dispone cursar oficio pues a la entidad policial a efectos de que se encargue de que traslade a la entidad correspondiente a la imputada Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, ¿ya? A efectos de que esté en custodia hasta que señale el domicilio en el cual va a cumplir su arresto domiciliario. Ya va a alcanzar más bien cuanto antes, ya para que de una vez también se designe el lugar donde va a cumplir. Esta es la decisión. No dictó todas las veces prisión preventiva, así como por ahí se ha dicho. Así es que por un régimen de gradualidad le estoy imponiendo otras medidas alternativas. Esta es la decisión de este despacho. Notifico. Fiscalía. Para ambos casos de las investigadas se interpone recurso de apelación. Por interpuesto. Defensa técnica. Señor magistrado, por favor solicito permiso para conferenciar con mi patrocinada. Sí. Sí, por Carmela Paucarapaxi interpongo recurso de apelación y sustentaré en el plazo de ley. ¿Lo escuchó? Sí, señor magistrado, gracias. Para informarle a su despacho que nosotros vamos a apelar, dado que los argumentos nos causan agravio. Asimismo, vamos a señalar en este momento a la dirección para que se corra trámite respecto de lo que está resuelto. Muy bien, son las 11:15, se levanta la presente. Muchas gracias. El Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, aprobó el Reglamento General de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, Ley número 307/45. Los trabajadores judiciales estamos muy contentos porque se ha aprobado a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el reglamento. Entonces ya tenemos ley, tenemos reglamento, esperemos que en los próximos días se promulgue y pueda empezar su aplicación del reglamento. Los trabajadores judiciales saludamos esto porque ya vamos a tener progresión en la carrera.
El reglamento establece pautas para el ingreso y la progresión en la carrera del trabajador judicial, con requisitos claros para la selección de personal y candidatos a puestos de trabajo en esta institución. Además, hace hincapié en la libertad y la protección sindical, la negociación colectiva, la huelga y estipula la jornada y horario de trabajo, permisos, descansos semanales, vacaciones y norma de capacitación de trabajadores. Nosotros saludamos la aprobación del reglamento de la ley de la carrera del trabajador judicial, por cuanto ya va a ser aplicado directamente en la gestión del Poder Judicial esta norma. Esta norma nos trae deberes, derechos que nos dan. Y básicamente está basado en principios. Esto es, se reconocen los principios de meritocracia, los principios de responsabilidad, de progresión. El reglamento fue elaborado por una comisión de trabajo del Poder Judicial.